La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Santa Biblia, la palabra del Dios santo, perfecto y glorioso, nos conduce a hablar acerca de las características de la vida cristiana, es decir, de las virtudes sobrenaturales dadas por Dios. Hablaremos entonces sobre esas características del verdadero creyente. En los programas anteriores he estado hablando sobre la integridad. Y el programa antes de este estuve hablando sobre lo que es la sabiduría. Y quiero continuar hablando sobre la sabiduría, que es otra de las características del verdadero cristiano. Queridos oyentes, ciertamente Dios tiene planes grandes, poderosos y gloriosos para usted y para toda su familia. Quiero que se siente tranquilo para escuchar esta palabra. Le invito a tomar un papel o lápiz para poder anotar todos los pasajes que impacten su propia vida. El propósito del programa es edificar la familia, llevarlos a confrontarlos con la verdad de Dios para que traiga cambios esa palabra al corazón de todos nuestros oyentes. No tenemos ningún fin de ofenderle, de herirle, sino de restaurarlo para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, que sea restaurado al servicio de aquel que dio su vida para perdonarnos y salvarnos de toda condenación. Al hablar acerca de la segunda característica, al verdadero creyente en Cristo Jesús, Dios le da en su espíritu la capacidad de ser sabio. Y esta sabiduría le lleva de triunfo en triunfo. Hay otra sabiduría que es la que procede del mundo, del diablo y del infierno. Lo conduce a una prosperidad temporal. Y el final es tragedia, es muerte y muerte eterna. Esa sabiduría ciertamente nunca jamás te va a conducir a ser exitoso todo el tiempo de tu peregrinación sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas personas hemos visto y hemos leído tanto en los periódicos como los que hemos sabido por la televisión o por la radio, de personas que inmediatamente a través de sus maldades y crímenes han logrado tener un capital extraordinariamente grandísimo? Pero ¿qué ha pasado? Han perecido, han robado, les han quitado todos los capitales que han tenido y han vivido huyendo sin paz, sin tranquilidad en el corazón. Pero Dios, al contrario, al hombre que lo busca, el hombre que se humilla delante de Dios, reconociendo que es un vil pecador y que le duele haber fallado a Dios y viene a Dios en un verdadero arrepentimiento, en un genuino arrepentimiento, esa persona llega a ser restaurada, llega a ser totalmente transformada por el poder de Dios. Y ese cambio le produce más, una bendición más grande, que lo conduce a ser sabio, pero en una sabiduría de vida, de esperanza, de consuelo, en una sabiduría que lo conduce a vivir una vida de misericordia, de clemencia, de ternura de parte de Dios en su corazón. Ahora bien, decíamos en el programa anterior, y hoy en este programa que trataremos sobre el programa 23, queremos decirte con toda certeza, con toda seguridad, que la mujer sabia edifica su casa. El hombre sabio edifica su casa. El hijo sabio también es bendición para su padre y para su madre. Ojalá
si usted no es sabio, pero ahora a partir de hoy comience usted a andar en plena sabiduría divina, lo conducirá ciertamente a ser más que vencedor, una persona próspera en todas las cosas que usted emprenda. Queridos oyentes, doy gracias a Dios por usted. A través de las Santas Escrituras, en Proverbios 14, verso 24, dice el proverbista que la riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La insensatez de las personas totalmente apartadas de Dios, que no toman en cuenta a Dios y que no se rinden para nada a Dios. Eso es infatuación. Los vuelve orgullosos, vanidosos, se creen totalmente creídos, más fuertes y más vigorosos, y con el sueño, con la mirada, con esa cara fruncida de odio, de amargura, piensan que son los más sublimes, los más altos, los más gloriosos, los más poderosos, y se creen que son la divina garza, la divina pomada. Pero el asunto es que los lleva a la destrucción, a sí mismo, a ellos mismos. Son totalmente arrastrados para perdición. Ahora, la riqueza de los sabios son su corona. La persona que se hizo rico sabiamente llega a tener totalmente su corona de riquezas y la reparte a los necesitados y bendice la obra de Dios, al reino de Dios. No le importa dar aquí, dar allá, porque entre más da esa persona, más y más se le multiplica. Pero en el caso de la insensatez de los necios es infatuación. No solamente son tontos, no solamente son insensatos, sino son infatuados. Se creen totalmente las personas que lo pueden todo, pero están en tremendo error. No se dan cuenta que son simplemente gusanos ante los ojos de Dios. Pero a pesar de esa condición perversa, a pesar de su insensatez, de necedad, de infatuación, Dios quiere transformar a ese hombre, a esa mujer en una nueva criatura, en una nueva persona de valor eterno, de valor glorioso, de valor totalmente incorruptible, inmortal. Esta es la gracia y el propósito de Dios que Dios tiene para usted. Usted que totalmente se ha apartado de Dios, pero si reconoce su pecado, viene al Dios vivo y verdadero. Recuerde que los brazos de nuestro Dios están extendidos para usted. Extendidos no para destruirlo, sino que están extendidos para decirle: hijo, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el plan, el gran interés, el gran propósito de Dios para con todos los oyentes que todavía no han venido a Cristo. Dios quiere que usted se retorne hacia Él, porque viniendo a Él, usted encontrará lo que su alma no ha podido encontrar ni recibir afuera de los caminos de Dios. Porque fuera de los caminos de Dios, usted tiene odio, tiene rencor, tiene amargura, hay mucha tristeza, hay un terrible vacío en su alma, en su corazón. Su mente está totalmente sucia, maquinando tanta bobada y tanto pensamiento que lo está arrastrando a la eterna perdición. Pero si usted se volca totalmente de ese camino, se regresa al camino correcto que es Dios, entonces a partir de ahí usted ha conquistado la famosa y victoria más grande que los hombres hayan conquistado, que sus nombres sean puestos en el libro de la vida, que sus vidas realmente restauradas, limpiadas con la poderosa palabra y con la poderosa sangre de Jesucristo y a través del fuego de la santidad del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 15, en el verso 2, hablando siempre de la cualidad más maravillosa de los justos, la sabiduría santa.
La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de toda persona que se dedica a estudiar, a meditar en aquellas cosas que lo llevarán de triunfo en triunfo y que agradará a Dios en todos aquellos caminos que emprenda, por causa de la sabiduría recibida de parte de Dios a través de las santas escrituras, a través de las enseñanzas de los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros y maestros en la palabra. Esa persona llega a adquirir una sabiduría poderosa y llega a tener la gracia de adornar esa sabiduría para que los oyentes se deleiten y se gocen poderosamente. Ahora vemos en el pasaje de Proverbios 15:2 otro tipo de gente que no es sabia. La boca de los necios hablará sandeces, es decir, palabras torpes, ociosas, maldicientes, ásperos, iracundos. Serán como golpes de espada esas palabras que sueltan, que amargan, que dañan, que derriban a otros, que hunden a otros con sus palabras, con sus sandeces. Pero a pesar de todo, este hombre, si viene al Señor, viene a los pies de Jesucristo y recibe a Jesucristo, el 100% su vida será cambiada por el Creador, el cual hizo tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente. Él transformará el 100% tu vida y serás una criatura agradable a Dios y agradable a tu familia. Tu esposa te va a amar, tu esposo te va a amar, tus hijos te van a amar y tus padres te van a amar también a ti como hijo e hija. Por causa de que eres sabio, te expresas correctamente bien. Saludas a tus padres, bendices a tus padres, bendices a tus hijos, bendices a todo mundo. Eres una persona sabia para vivir una vida entre compañeros y compañeras, para vivir en armonía con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con los familiares. Es importante entonces tener la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios te convierte en tener un lenguaje de sabio. Ese lenguaje sabio hará adornar el 100% la sabiduría, la enseñanza que transmitirás a tus oyentes. En Proverbios capítulo 16, verso 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Piense en lo que está diciendo el proverbista. Por la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu que es la tercera y gloriosa persona que habita en el corazón nuestro. Vemos a la luz de ese interesante pasaje. El corazón del sabio hace prudente su boca. La persona que estudia la palabra, la persona que medita día y noche y pone por obra esa palabra, esa lengua se vuelve tan sabia, esa lengua se vuelve tan preciosa que cuando se suelta para hablar, la gente dice, qué bonito habla esa persona, qué bonito se escucha. No hemos oído hablar toscamente o bruscamente. Esa persona cuando abre la boca, la abre con sabiduría, con inteligencia, por supuesto, porque Dios es recto en lo que dice y es recto en lo que enseña a través de las santas escrituras. Que el verdadero hijo de Dios tiene un corazón sabio que hace prudente sinceramente su boca y añade gracia a sus labios. El apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 16, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos. La obediencia de cualquier justo, de cualquier hijo genuino de Dios e hija de Dios, esa persona que llega a ser sabia, llega a ser también obediente. No es altivo, no es orgulloso, no es vanidoso, no se cree engreído. Al contrario, esa persona es una persona que obedece con temor a Dios,
con un corazón sincero, puro, y carga su corazón y su mente de la sabiduría que viene desde el trono de Dios, de ese fluir de la sabiduría de Dios desde su trono. Y el apóstol bendice, encomia de manera tan grande a todos los creyentes en Roma, que se convierten en personas netamente obedientes a Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorios a todos. Es decir, la gente que les rodeaba, la gente que los escuchaba por todos lados, estaban dando buenas noticias de estos creyentes que eran obedientes a Jesucristo. Ojalá que todos sus vecinos, sus amigos, sus parientes puedan decir lo mismo de usted. Que usted es una persona sabia en obedecer al Dios santo, al Dios perfecto y glorioso. Además de todo esto, así que me gozo de vosotros, dice Pablo. No quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. No quiero que seáis sabios para el bien. Todo al contrario, quiero que seáis sabios para el bien. El propósito es ser sabios para hacer el bien y sabios para rechazar todo mal. Esto es importante. ¿Por qué es importante rechazar todo mal? Porque en eso se da a entender que eres una persona sabia y que en verdad te educas para hacer el bien. Y cada día expresas tu bondad, tu misericordia, expresas esa ternura haciendo lo correcto en el favor de otros. En la carta primera de Corintios capítulo 1 verso 30 dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mas en él estáis vosotros, es decir, ustedes están en Cristo y por estar en Cristo son más que vencedores, por estar en Cristo son personas santas, están santificados, están regenerados por estar en Cristo. Y yendo al pasaje al pie de la letra, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es a través de la persona de Jesucristo que nosotros hemos sido hechos por Dios. Sabiduría. A través de la persona de Jesucristo, los creyentes hemos alcanzado la sabiduría divina, la suprema, la sabiduría que es incorrupta e inmortal. Es una sabiduría preciosa porque es divina. Además de esto, dice Pablo, me gozo de vosotros, me gozo en gran manera. Pero en la carta primera de Corintios 1:30 nos dice que somos hechos por Dios sabiduría, declarados justificados, santificados y también personas que hemos sido compradas por la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 1 al 8, vemos en este interesante pasaje: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando de la sabiduría simplemente del hombre o de la inteligencia simplemente del hombre, sino que dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es que Pablo ciertamente no se ocupó de testificar de aquel, de aquella o de aquel otro. Se ocupó de conocer a Jesucristo para dar testimonio con rectitud de Jesucristo. Dice claro, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 3. Y el versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, no la aprendí de los libros de los hombres. No fui a la universidad a conocer de esa sabiduría, sino que Dios me la enseñó. Dios me equipó, me instruyó para poder enseñarles a ustedes. Da
a entender este apóstol. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por supuesto que había recibido directamente de Dios el mensaje para transmitirlo. Lo transmitía con toda autoridad, con toda seguridad, con toda potencia y con aquella certeza que no hablaba sabiduría de los hombres, sino la sabiduría que procede de Dios. En el pasaje 5 de 1 de Corintios 2 declara: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuán interesante es que entendamos que la sabiduría que viene de Dios es un fundamento eterno, que aquel que se cimienta en esa sabiduría de Dios, le vendrán tormentas, ríos, tremendas lluvias, desbordamientos, dará con ímpetu vientos, pero no lo derribará, porque esa sabiduría es inconmovible, es eterna, es glorioso, y esa sabiduría no es simplemente que lo hemos aprendido de los hombres, es personificada, se llama Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios en nuestro corazón. Y por ende, ahora tenemos el poder de Dios en nosotros. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Además de esto, sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No lo hemos aprendido de ellos, sino, declara en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros la sepamos, la recibamos y nos deleitemos, nos gocemos a través de esa sabiduría preciosa. En el versículo 8 declara el apóstol Pablo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice Pablo en este interesante pasaje, nunca habrían crucificado a Jesucristo, el Señor de la gloria. Pero como no la conocían, entonces decidieron deshacerse de esa sabiduría supuestamente. Lo que ellos rechazaron ha servido de bien de salvación para millones de millones que creemos con toda certeza en este gran Salvador Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El verdadero creyente recibe la plenitud del Espíritu en su corazón y en todo su ser, que de tal manera que esa persona llega a tener una gran bendición, una gran potestad santa. Y esto es de tener la sabiduría sobrenatural. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro también se le es dada palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Tanto ciencia como sabiduría tienen que ver también con la sabiduría y ciencia que procede del Dios Santo, perfecto y glorioso. Segundo de Corintios. Quiero llevarlos a esta carta preciosa. Segundo de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos hemos conducido en lealtad, en sinceridad, en rectitud, no dando oportunidad al oprobio, no dando oportunidad a que se pisotee la verdad. Es interesante la carisma que el apóstol nos enseña, o con la carisma que recibimos esa verdad a través de este apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Nos lleva totalmente a ser creyentes respetuosos con los demás y a enseñar lo correcto para que los demás sean edificados en lo correcto y sean levantados, bendecidos y usados para la gloria de Dios. Además de todo esto, queridos oyentes,
quiero que entendamos que en Efesios capítulo 1, verso 8 y verso 17, que Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dios se ha propuesto, planificó, y su meta es totalmente bendecir a todo aquel que venga a Él con sabiduría poderosísima, santa, pura y con inteligencia gloriosa. Y además de esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Dios ciertamente a sus hijos no los quiere tenerlos embobados, entorpecidos y que vivan en tinieblas, a tientas y a ciegas. Al contrario, quiere Dios que sus hijos sean sabios, sean inteligentes, sean entendidos en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos brillen, que sus hijos sean antorchas que alumbren a todos los demás. Queridos oyentes, es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Tú andas por el camino de la sabiduría de Dios? ¿O andas por el camino de la sabiduría del mundo, de Satanás o del mismo infierno? Regrésate hoy a Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Y es la santificación, la regeneración. Y Él es el que perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres reconciliarte con Él? Quiero interceder por ti hoy. Cierra tus ojos y fervientemente repite de corazón con sinceridad estas palabras. Padre, gracias por amarme. Gracias también por sostenerme. Gracias por revelarme a través de las santas escrituras tus propósitos para conmigo, que son altamente divinos y gloriosos, supremos. Perdona mis pecados. Borra toda maldad en que yo he andado todo el tiempo de mi peregrinación. Límpiame, transfórmame, lléname de tu gracia, de tu bondad. Acéptame ahora, oh Dios, así como has aceptado a tu Hijo Jesucristo y que tienes en Él complacencia. Permíteme a partir de hoy complacer tu corazón, deleitarme delante de ti y deleitarte a ti a través de la obediencia de la verdad que tú has establecido a través de las páginas de las Santas Escrituras. Limpia todo pecado, mi Jesús. Ven a mi corazón, entra y hoy te recibo como mi Señor y Dios. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y acepto que tú serás mi Dios para siempre. Muchas gracias. Amén y amén. Queridos oyentes, bienvenidos a la casa de Dios y a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Puedes también venir a la casa donde estamos predicando. La dirección ha estado pasándose en la pantalla de tu televisor. Búscanos y estaremos aquí para bendecirte a través de la palabra y el consejo santo del Dios vivo. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.